En estos momentos nos acompaña el estratega político Jorge León. Bienvenido, Jorge, acá a Fuego News. Fabricio, un gusto enorme saludarte. Buenos días. Jean-Pierre también buenos días, que entiendo que está conectado por vía Zoom, según lo que veo en pantalla tripartita. Un gusto enorme saludarlos. Un excelente día para ustedes. Así es, muy buenos días, Jorge, ¿cómo está? Justamente ayer vimos los anuncios del presidente Daniel Noboa, el toque de queda en 9 provincias y 4 cantones. También anunció cambios en salud y energía y un alivio en una planilla de luz. Para empezar, ¿cuáles crees que son los desafíos urgentes de los nuevos ministros en salud y energía? Sabemos que en salud ya hay un ministro a cargo que se llama Jaime Bernabé Erazo, y en energía tuviéramos que esperar hasta el 30 de abril para el nuevo cambio, que ya estaría fuera la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Sí, a ver, Fabricio, creo que son cosas importantes y creo que tienen desafíos importantes el ministro de Salud. Me parece primero me parecía una responsabilidad por parte del presidente de la República haber designado a la vicepresidenta María José Pinto como encargada de esta misma cartera de salud, no entendiendo absolutamente la problemática que se genera. Cuando un ministro nuevo llega a sentarse en el despacho ministerial que queda en la plataforma sur, o la plataforma de desarrollo social que queda en el sur, en el sur de la capital de la República, evidentemente siempre le va a tomar entre 1 a 2 meses o a 1 mes y medio como máximo empaparse absolutamente de todo lo que se ha hecho, la problemática que tiene el Ministerio de Salud Pública, cuáles han sido los pasos que se han ido dando en caso de traer medicina, no traer medicina, sobre la desvinculación de los profesionales o no, sobre esta brecha que también tiene el sistema de salud de cara a los invitados o a los profesionales que tiene directamente dentro de una de estas carteras. La designación de un profesional de salud tenía que haber sido inmediatamente a la salida del abogado Lama, también, que por primera vez en la historia creo que hay un abogado del ministro de salud, y es importante que el gobierno nacional entienda que esta es la cartera más sensible que tiene cualquier gobierno, cualquier estado, sea este o el que venga, porque constantemente está en contacto con el ciudadano, siempre está sintiéndose. Si tú quieres mañana o más adelante mostrar alguna mejoría o mostrar alguna política pública que haya tenido impacto o que quieras dar impacto, pues evidentemente tienes que arrancar con la cartera de salud, sí o sí. Mejor trato, mejor calidad de alimentos, reducir esa brecha de desabastecimiento que tiene, y sobre eso creo que también son uno de los desafíos que tiene el actual ministro, el doctor Bernabé, que de lo que ya entiendo fue liberado su impedimento para poder ejercer este mismo cargo público de forma rápida, nuevamente, y sorpresiva para varias cosas dentro del país, pero creo que son esos, uno de los desafíos que tiene. Dos, eliminar la corrupción absoluta que hay en el sistema de salud, y que de eso estoy casi seguro que varios asambleístas del país tienen conocimiento de la corrupción que hay, que lastimosamente se hace poco o nada sobre ese mismo tema. Y de ahí en adelante, pues poner en marcha realmente esta famosa comisión o este Consejo Nacional de Salud, esta CONASA, que se habilitó hace algunos meses atrás, supuestamente también para levantar la información. No hace falta, mi querido Fabricio y Jean-Pierre, mucho tiempo para levantar la información. Hay herramientas de gestión por resultados en cada uno de los 9 distritos que tiene, perdón, de las 9 coordinaciones zonales que tiene el Ministerio de Salud Pública, para poder saber inmediatamente cuál es la realidad y qué es lo que se está afrontando, en qué provincia hay desabastecimiento de medicina, sobre qué abastecimientos de medicina estamos hablando, no, y sobre eso rápidamente paliar algo que al final de cuentas al ciudadano común le está golpeando muchísimo, que es el hecho de acercarse a una casa de salud, y sobre eso trabajar. Uno, trabajar rápidamente en eso, que estamos hablando de la reacción que tiene una cartera de Estado con las dolencias que tiene su ciudadanía, es decir, dolores de cualquier tipo, emergencias de cualquier tipo, operaciones de cualquier tipo. Pero lo más importante sobre esto, mi querido Jean-Pierre y Fabricio, es trabajar en la prevención, que poco o nada se hace en el país, para evitar que mañana o más adelante ese paciente, ese ciudadano, llegue a la casa de salud a pedir una asistencia médica. No, trabajar realmente en la prevención creo que es uno de los desafíos que tiene este gobierno o cualquier gobierno que mañana o más adelante tenga, porque ya lo hemos notado con esta misma dificultad que existe por cada uno de los ciudadanos de poder encontrar un espacio
en alguna casa de salud en caso de quererse operar. No hay camas, no hay medicamentos, no hay atención prioritaria para alguna persona enferma. Hay activaciones de código plata de forma inmediata donde se le da prioridad a la atención de un herido por bala y no realmente por alguien que realmente tiene, distancias abismales en el tema de las citas. En fin, ese tipo de cosas son creo que uno de los principales motivos sobre los cuales este nuevo ministro de Salud Pública, el sexto en lo que va del gobierno del presidente Noboa, lo cual creo que también determina o genera una alarma de que por qué con tanta frecuencia se cambia un propio ministro, cuando al final de cuentas no le das más allá de 6 meses a cada uno de esos ministros para que esté durante esta cartera, y evidentemente sobre eso cualquier objetivo, cualquier política pública que tú quieras trazar va a patinar, va a patalear igual un poco en la consecuencia de estos mismos resultados. Estamos también a la espera de si hay o no hay estos supuestos apagones. No sabemos si realmente ese es el motivo o la causa por la cual la ministra Manzano deja su cartera de Estado, o si realmente al final de cuentas esos rumores de pasillo que ya tiene conseguido una embajada en Reino Unido es la consecuencia de dar un paso directamente al costado cuando poco o nada se ha hecho realmente para resarcir esta problemática que viene padeciendo el Ecuador desde el año pasado, que es la generación de nuevas fuentes de energía. Se firmó el año pasado un acuerdo con el gobierno de China, si mi memoria no es ingrata, sobre la generación de energía geotérmica, de aprovechar los volcanes que tenemos para sobre eso generar energía que abastezca al país. Pero no sabemos al final de cuentas si eso se dio, no se dio, cuánto tiempo más falta, qué es lo que falta o no, entendiendo que Ecuador tiene una hidrografía lo suficientemente diversa, lo suficientemente rica para poder tener nuevas fuentes de generación de energía, o por qué no estos desafíos que también va a tener la siguiente ministra o el siguiente ministro de Energía, de generar nuevas fuentes de energía para el país cuando el mundo entero va caminando a una energía mucho más limpia, a los combustibles fósiles que obviamente no se utilicen, ¿no? Pero que sobre eso al final de cuentas nos cuenten al país cuál va a ser ese camino, cuál va a ser ese recorrido que esta propia cartera de Estado tiene de cara a estas problemáticas que tiene evidentemente el país, y de que sumado a los toques de queda o sumado con las restricciones de movilidad que tiene hoy en día el Ecuador, evidentemente se causa un perjuicio enorme a la gente que tiene sus propios negocios, a la gente que tiene o que busca a través del emprendimiento, evidentemente generar una fuente de ingresos para ellos y para su propia familia. Creo que esos son los desafíos inmediatos que tienen ambos ministros de Estado, y evidentemente creo que el otro desafío sobre este mismo toque de queda que tiene es realmente saber si esto responde a una estrategia o no, y cuáles son esos resultados que ha arrojado esta propia estrategia, si hemos realmente logrado reducir o no las muertes criminales o no. Ya lo comentaba Jean-Pierre antes del corte, el asesinato de esta abogada en el puente de Durán, evidentemente creo que marca un poco lo que día a día se vive en el país, y en donde parecería que no hay una estrategia atrás de fondo, no hay un objetivo al cual mitigar, sino simplemente estamos viviendo el día a día o tratando de sobrevivir al día, mi querido Fabricio y Jean-Pierre. Jean-Pierre. Entrar un poco sobre la inestabilidad institucional que vive el Ecuador. Sí, y justamente desde una perspectiva de estrategia pura, la rotación de Manzano y Pinto debe leerse como una búsqueda, digamos, de eficiencia operativa, o ya es un síntoma de una gestión que carece de un norte estratégico claro y recurre al fusible político para ganar un poco más de tiempo. Me parece que es más la segunda, mi querida Jean-Pierre. Al final de cuentas, todo funcionario o cualquier funcionario público es un fusible, valga la redundancia, dentro de la función de la administración pública, pero los cambios de mando no deberían surtir ningún tipo de efecto o ningún tipo de merma si es que desde el gobierno central hay un objetivo claro. Mañana puede pasar Jean-Pierre, puede pasar Jorge, pero al final de cuentas vamos a seguir trabajando con el mismo objetivo. Lastimosamente en este gobierno, post muerte cruzada y lo que lleva hasta ahora, no se ha visto que realmente tengamos ese mismo norte. Me parece que responde un poco más, en el caso de Pinto, a todo este ruido comunicacional que ha generado con la publicación del columpio, por ejemplo, en donde la gente le dio como piñata en fiesta, por utilizar un término coloquial, y segundo, después de que anuncia una gira hacia España, donde supuestamente iba a revisar
el sistema de salud, cosa que evidentemente no es comparable con el nuestro, y que en el gobierno del presidente Lasso ya se hizo un intento sobre el abastecimiento de medicamentos, es decir, de darle a la empresa privada, a los fabricantes que doten a las distintas farmacias, y sobre eso tener una herramienta que permita saber a quién le entregas tú el medicamento y sobre eso con cuánto stock tienes, para evitar de alguna que otra manera la corrupción dentro del sistema de salud pública, y que al final de cuentas no funcionó. A veces en la función pública, mi querido Jean-Pierre y Fabricio, no hay que descubrir el agua tibia, simplemente lo que estuvo hecho, lo que se hizo bien, mantenerlo, sostenerlo, y sobre eso irlo actualizando. Se necesitan realmente dos dedos de frente para aquello. Me parece que en el caso, como te decía, de María José Pinto, es más por el ruido comunicacional que ella misma ha generado, y te decía sobre esta propia visita, en vez de revisar los sistemas de salud, de caer directamente en visitas a Museo del Prado, cuando no tiene nada que ver una cartera de Estado con la otra. Me parece que es más eso, porque al final de cuentas, te insisto, si hay un norte claro, lo importante sobre esto es que no solamente los ministros de Estado lo tengan claro, sino que ustedes como medios de comunicación, los colegios de profesionales, los colegios de académicos también entiendan cuál es el norte que tenemos en el país. Te aseguro que esa misma pregunta nos planteamos ahorita y no tenemos claro nosotros hacia dónde nos quieren llevar de manera energética en el país, y eso no se resuelve con un cambio de ministro o con un fusible, sino realmente con una política pública clara, que esté conectada con lo que el ciudadano hoy en día quiere, y al final de cuentas no cometamos errores como los que comete la Secretaría de Comunicación anunciando el skincare coreano que ha bajado de precio, en vez de decir hemos traído medicina más barata por un acuerdo comercial entre algún país o no, o hemos evitado la corrupción con intermediarios, sino que llega el medicamento barato por convenio o por acuerdo con un país u otro, mi querido Jean-Pierre. Justamente, Jorge, hay un nuevo toque de queda en 9 provincias y 4 cantones. Esto se suma a un nuevo toque de queda con la misma vigencia del anterior de 15 días y el mismo horario de 11 de la noche a 5 de la mañana. ¿Existe un riesgo de desgaste ciudadano ante la normalización de este toque de queda? Sí, a ver, más que desgaste, creo que estamos llegando ya a nivel de un hartazgo, y el hartazgo evidentemente lo que genera, Fabricio, es poca credibilidad, es decir, Claro. ya no estás en sintonía con decirte, perfecto, vamos a un nuevo toque de queda, yo me sumo a esta búsqueda o a esta captura de los criminales o de los delincuentes, sino que al final de cuentas te hartas y te molestas porque restringen movilidad, porque restringen al final de cuentas mover el aparato económico, y como lo señalaba hace un momento, de que el emprendedor, el que tiene un puesto de comida, el que tiene una cafetería o el que ha montado algo, al final de cuentas también le golpea directamente en su propia economía, entendiendo que de esto él genera fuentes de ingreso y paga planillas de agua, luz, servicios básicos, más personal, dependiendo del tipo de emprendimiento que tengas, lo generan. Creo que esto también habla y evidencia un poco que también no hay una política pública clara o una política de Estado sobre cuál realmente va a ser el propio manejo de la delincuencia en el Ecuador, y sobre eso, mi querido Fabricio y Jean-Pierre, en algún momento también lo señalé, es importante descentralizar o dejar los egos a un lado y creer o querer que solamente el gobierno de turno se lleve los méritos o los bombos y platillos, sino que al final de cuentas podamos hacer un llamado, por ejemplo, a la empresa privada, generar estos propios acuerdos con Colombia y con Perú, que hoy en día están rotos los lazos con Colombia, por dejar a Colombia como mi vecino que cuide directamente lo que pasa en mi casa o en mi patio. Hay que trabajar de forma conjunta, hay que poner a trabajar a esta famosa comunidad andina o este famoso parlamento andino, que muchos de los ciudadanos hoy en día no saben ni para qué está hecho, pero que al final de cuentas en política criminal o al final de cuentas en prevención de delitos podemos ver la forma de articular algo. Sin embargo, no sabemos ni siquiera qué están haciendo nuestros parlamentarios andinos, y sobre eso también sería importante saber. Creo que es importante tener claro ese mismo objetivo, reducir al final de cuentas estos impactos que se generan mañana o más adelante para la economía ecuatoriana, y que no se cause un desgaste mayor para el ciudadano. Esto, al final de cuentas, mi querido Fabricio, lo que va a terminar llevando es que se vean esos propios resultados en la elección, si es que termina siendo al finales de noviembre, como está puesto en el calendario electoral, porque la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre este mismo tema, pero en caso de no ser, vas a ver ahí los resultados realmente de este hartazgo, de esta molestia, como los tuviste en algún momento en la propia consulta popular del 16 de noviembre.